todo se escuche bien. Entonces, mientras tanto, yo aquí estoy llenando mi botellita de agua para prepararnos, para dejar todo listo para esta clase bíblica, donde vamos a tocar precisamente el cuadro que ustedes están viendo allí en la pantalla. Y vamos a tratar de hablar de los tres temas. Aunque vamos a enfatizar un poco más, tal vez en, ok, tal vez en el tiempo de angustia, pero bueno, vamos a tratar de tocar todos los temas. Entonces vamos a dar un tiempito para que más personas se conecten. No olviden dejar su like, no olviden compartir y ya en 2 minuticos empezamos la clase bíblica y aprovechen para invitar a muchas gentes, aprovechen para compartirlo, aprovechen para invitar a los hermanos de la iglesia que tal vez no estén conectados en algunos de los canales oficiales de la iglesia, pero pues no importa, aquí lo recibimos y la idea es tener esta clase bíblica, así que paciencia y vamos a empezar ya en 2 minuticos mientras lleno mi botella de agua. Listo, mis hermanos, eh, ya con la botellita de agua llena, ahora sí, vamos entonces a esperar otro minutico, para que entonces arranquemos con nuestra clase bíblica de esta tarde, de este sábado, último sábado del mes de marzo. Entonces, un minutico más, esperamos a que más gente se conecte. Y pues lo que les digo, no olviden compartir, no olviden por favor invitar a muchas personas para que se unan al video. Y pues de esta manera pues todos podamos estudiar y podamos pues ver todo este panorama profético que ustedes están viendo en la pantalla. Si ustedes desean este cuadro, no olviden escribirme entonces y me dejan por interno su correo electrónico para poderles enviar la copia de este cuadro para que ustedes lo puedan ver, lo puedan estudiar. Si lo pueden ampliar, muchísimo mejor. La idea es que esto no se quede únicamente en este cuadro, sino que todos pues podamos aprender más y sobre todo pues podamos aprender todavía de los que llevan estudios mucho más profundos. Así que listo, el tiempo, estamos a las 41, perfecto. Saludamos rápidamente entonces a Jonathan Ontiveros, saludamos a Yancy Quevedo, saludamos a Luis Eduardo Giraldo Carvajal, saludamos también a mi gran amigo Jason, saludamos también a señor Carlos Telles, saludamos también a quienes se nos conectan en este momento a través de WhatsApp, los miembros de la Iglesia Adventista del Camino, y también pues saludar a mi señora madre que nos está escuchando desde remoto. Y pues nada, aquí también saludando a la iglesia de habla inglesa aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Entonces, vamos a iniciar, voy a hacer una ampliación aquí del cuadro para mirar la primera parte, esta primera parte. A ver, vamos a mirar, perfecto, listo. Con esto cuadrado, entonces los invito, ahí donde estamos, vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedir a Dios que nos ayude precisamente para que podamos estudiar este tema a cabalidad. Así que ahí donde están, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en el cielo, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos das de estudiar una porción más de tu palabra. El cuadro profético que nosotros estamos viendo en la pantalla, tal vez no lo alcancemos a abarcar en un solo estudio,
Por eso, Padre, en esta tarde queremos pedirte y que nos ayudes para aprovechar el máximo de tiempo para poder analizar, poder estudiar con las escrituras este cuadro que vamos a ver, que todo esto está basado en tu palabra y que sobre todo podamos encontrar todas las respuestas allí. Asimismo te pido por cada persona para que viendo este directo, para que viendo este video pueda compartir el estudio. Si en tal caso no lo pueden compartir, que estas palabras queden en sus mentes, en sus corazones y asimismo puedan compartir estas enseñanzas con otros a fin de poder avisar y dar el sonido certero de trompeta y de esa manera poder avisar a las personas lo por venir. En tus manos nos encomendamos, acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús, en sus méritos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, resulta que muchas personas están preguntando pues todo lo que tiene que ver con este tiempo, todo lo que tiene que ver, perdón, me están escribiendo aquí por WhatsApp precisamente para el estudio. Listo. Entonces, como les decía, muchas personas están preguntando, de hecho muchos hermanos de iglesia se preguntan si esto tiene que ver con el tiempo de angustia. Si esto que estamos viendo tiene que ver exactamente con lo que, bueno, con el tiempo de angustia que precisamente se está profetizado en la Biblia, si esto ya es el tiempo de angustia total o es un ensayo. Bueno, vamos a aclarar un poquito eso, pero vamos a ver primero todo este cuadro profético que hemos preparado con antelación, que hemos preparado, y pues la idea es mirarlo parte por parte. ¿Por qué? Este cuadro en sí vamos a iniciarlo a partir del inicio del tiempo del fin, desde 1798. Vamos a tratar de mirarlo completamente hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Si no alcanzamos, prometido, seguiremos con el tema en la semana o lo dejamos para el otro sábado, para que podamos estudiarlo con más detenimiento. Entonces, la secuencia de eventos, ustedes lo están viendo allí en la pantalla, tiene que ver precisamente con los eventos proféticos, donde vamos a poder ver los aspectos que dejamos en la votación. La marca de la bestia, donde veremos también el tiempo de angustia y también alcanzaremos a ver algo del sellamiento. Como son temas que van ligados los unos a los otros, vamos a tratar de tocar los tres temas en esta hora de estudio, en esta hora o un poquito más de una hora de este estudio. Y si no alcanzamos, lo dejamos para el siguiente sábado para que podamos ampliar todavía más estos tres temas de suma importancia que tendremos que estar predicando en el día de hoy, que está en completa armonía con el mensaje de los tres ángeles. Bien, la primera parte tiene que ver con el tiempo de gracia, como ustedes lo están viendo. La segunda parte tiene que ver con el tiempo de angustia de Jacob, o también conocido como la gran tribulación, y una serie de eventos que suceden allí. La tercera parte tiene que ver con la segunda venida de Cristo. La cuarta parte tiene que ver con el milenio, que es mucho más cortico de explicar. Y por último, cielo nuevo y tierra nueva. Básicamente esa es la línea de tiempo que vamos a estar estudiando durante esos estudios, o si nos alcanza todo para hoy. Repito, si ustedes desean este cuadro, si ustedes desean esta gráfica, esta infografía, por favor déjenme en los comentarios sus correos electrónicos, o por interno déjenme sus correos electrónicos y les hago llegar esta copia completamente gratis. Bien, iniciemos. Tiempo de gracia. El tiempo de gracia prácticamente es un tiempo en el que estamos viviendo ahora. En 1798 entonces se da la herida mortal a la bestia de Apocalipsis 13, o al cuerno pequeño, o a la gran ramera, como lo quieran llamar. El hecho es que el mismo simbolismo habla del papado que perdió su poder en 1798, y es en ese tiempo, como lo vimos esta mañana en la clase de Daniel 12, cuando inicia el tiempo del fin. A partir de ese momento empiezan a suceder otros eventos que ya lo vamos a ver más adelante, y tiene que ver con lo que pasa en la iglesia y con lo que pasa en el mundo. Entonces vamos a empezar por esta parte de aquí abajo, que es lo que pasa en el mundo. Por lo menos vamos a iniciar con estas dos, ¿sí? Ya que en 1844 se da cumplimiento, o empieza el cumplimiento precisamente de lo que habla Daniel 8:14.
¿Qué tiene que ver? Tiene que ver exactamente con hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Precisamente allí entonces empieza el juicio como tal, descrito en Apocalipsis 14 y los versículos 6 y 7, cuando dice precisamente, vamos allá, Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, donde dice exactamente, y vi otro ángel que volaba por lo más alto del cielo o en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, con esto, a partir de 1798 o inclusive desde mucho antes, empiezan a suceder una serie de señales. ¿Cuáles son esas señales? Voy a ampliar un poquito más este cuadro. Esas señales se describen más exactamente en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, vamos a ir allí rápidamente, Mateo el capítulo 24. Esto me imagino que ya lo han visto en varias ocasiones, me imagino que lo han escuchado predicar de muchas partes. Aquí vamos apenas a hacer un recuento para poder entrar entonces en lo que sería la marca de la bestia, y luego pasar entonces al sellamiento y por último al tiempo de angustia. Apenas esto es un recuento. Ahora, en Mateo 24 se nos dan varias señales. Sin embargo, fíjense en lo siguiente, y es que el Señor Jesucristo en el versículo 4 hace una aclaración y es una advertencia tremenda para todos los que dicen ser seguidores de Jesús. Mateo 24 y el versículo 4, mirad que nadie os engañe, es lo primero, y empieza a hablar entonces de los falsos cristos, los falsos profetas, empieza a hablar precisamente de que van a haber pestes, hambres, guerras, enfermedades, hambrunas. Aclara, eso lo dice precisamente en el versículo 6, en la última parte dice, pero no os alarméis, porque esto tiene que pasar o tiene que suceder, pero todavía no es el fin. Entonces habla de las guerras de un reino contra otro reino, habla de terremotos en diferentes lugares, dice que todo esto es apenas principio de dolores. Posteriormente habla entonces de que habrá una primera tribulación o una muy pequeña, y es cuando habla de que os entregarán al tormento y os matarán, y seréis odiados por todos los pueblos a causa de mi nombre. ¿Sí? Posteriormente entonces dice que muchos fallarán, apostatarán de la fe, se traicionarán los unos a los otros, se odiarán mutuamente, vuelve y nombra por una segunda vez falsos cristos y falsos profetas. Precisamente en el cuadro, pues allí precisamente habla de algunos falsos profetas que se han levantado después de 1798. Hay muchísimos, pero los más afamados o tal vez los que crearon mucho más caos, pues se encuentran allí descritos, que son el señor David Koresh, Jim Jones. Estamos hablando de ese JH, es José Luis de Jesús Miranda, que él ya es muerto, pero que se autoproclamó como Cristo, como Jesucristo hombre. Ahora está su esposa, que se hace llamar Cristo Lisbeth o Melquisedec Lisbeth. Está alguien dentro de una denominación que aparentemente es oriental, pero fue creada en Boyacá, de un maestro llamado Keliunseus Induseus. Hablamos de otro falso profeta que es Inri Cristo, y uno que está muy sonado, que viene aparentemente de las tierras del Perú, que es llamado el Mesías Jonah. Así que Jesucristo hace una advertencia nuevamente. Vamos a saltarnos hasta el versículo 14, porque precisamente en estas señales nosotros estamos viendo que Mateo 24 o estas señales que determinan el fin, determinan en el número 14, en el versículo 14. ¿Y cuál es? Y fijémonos algo interesante. Fíjense lo que dice allí, versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en toda la tierra por testimonio para todos los pueblos, y entonces vendrá el fin. Cuando la Biblia, cuando el Señor Jesucristo siempre utiliza esta expresión, y entonces, es porque se refiere que algo viene inmediatamente después de un suceso. La última persona le será predicada el evangelio y entonces vendrá el fin.
Fijémonos que en Apocalipsis 14 y del versículo 6 dice que ese ángel o ese mensajero tiene el evangelio eterno y lo va a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando la última persona sea advertida, entonces llegará el fin. Pero como no tenemos fecha para eso, no sabemos qué va a pasar, no tenemos ni la más remota idea cuándo será la última persona advertida. Por eso la preparación debe ser desde ya. Desde ya. ¿Por qué? Porque resulta que ahora viene, ahora sí vamos a hablar de lo que se llamaría la imposición de la ley dominical en 3 fases. Vamos a hablar de la imposición dominical en 3 fases, pero ahora vamos a hablar o vamos a hacer una pausa mientras vamos a mirar qué es lo que acontece en la parte superior del cuadro, ¿sí? En la parte superior del cuadro. En este tiempo de gracia, mientras sucede todo este tipo de cosas, prácticamente nosotros estamos viviendo como en los días de Noé o como en los días de Lot. ¿Cómo serían esos días? Bueno, precisamente el Señor Jesucristo lo dice. Vamos a ir entonces a Mateo 24, versículos 37 al 39. Dice: pues como pasó en los días de Noé, así sucederá en la parucía del Hijo del Hombre. Porque al igual que en aquellos días anteriores al diluvio, seguían comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y no se dieron cuenta hasta que el diluvio los barrió a todos. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en este tiempo nosotros estamos viviendo relativamente, o se podría decir, común y corriente. Obviamente esta cuarentena hizo un salto en el tiempo, bueno, hizo un salto en la cotidianidad de las personas, pero este no será el fin. Todavía tienen que pasar otras cosas más, que es lo que vamos a ver en las señales. Ahora, vivían común y corriente, y fíjense que ellos no se dieron cuenta de que estaban perdidos hasta que vino el diluvio y los barrió. Y esto tiene que ver todo con el tiempo de angustia. Absolutamente todo tiene que ver con el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque mientras los hijos de Dios están viviendo en tiempo de angustia, los demás estarán comiendo y viviendo como si no pasara absolutamente nada. Pero los hijos de Dios estarán en una situación completamente diferente. Bien, vamos arriba antes de ir a mirar esta parte de las señales. Vamos a ir arriba. Permítanme tomarme un sorbito de agua para ir lubricando la voz y poder continuar con esta clase. Bien, volvemos. Gracias por el tiempito. Entonces, seguimos en la parte del tiempo de gracia. Señales antes de la segunda venida de Cristo. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Fíjense que ya vimos qué pasa en el mundo como tal. Pero entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa en la iglesia del Señor, en la iglesia mundial, en la iglesia cristiana alrededor del mundo. Bien, de todos aquellos que dicen ser profesos cristianos. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo 25, que estamos ahí pegaditos, vamos a la Biblia, Mateo capítulo 25, entre los versículos 1 al 12, está hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes, especialmente el versículo 6. Vamos al versículo 5, versículo 5. Dice: como el novio tardaba, les entró el sueño a todas y se durmieron. Entonces entramos en un periodo, y fíjense que esto va más o menos de aquí hasta este punto de la historia, esto de azul que estamos viendo, desde este punto hasta este punto, poco a poco la iglesia se ha ido adormeciendo, porque tarda el novio. Sin embargo, que el Señor Jesús se retrase para su venida no es culpa de él. La Biblia dice que no es que él se retrase, sino que tiene misericordia para que todos procedamos al arrepentimiento. Es un tiempo de gracia que se nos está dando precisamente para que abandonemos nuestros pecados y abandonemos nuestras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La iglesia dormida empieza a tener mensajes demasiado livianos. Ojo, estoy hablando de la iglesia cristiana en general, porque muy poco se predica hoy en día de arrepentimiento, de perdón de los pecados, de juicio. Muy poco se está predicando eso hoy a nivel mundial. Y este tipo de mensajes livianos que dicen que todo está bien, que todo está perfecto, que no va a pasar absolutamente nada, que las profecías ya se cumplieron por parte de los que apoyan el método historicista, que las profecías futuristas se cumplirán por allá en Israel literal.
pues todo eso adormece a la iglesia, ayuda a su adormecimiento y no hay un claro mensaje de arrepentimiento como lo pasó con Juan, Juan el Bautista me refiero, como pasó con Elías, como pasó precisamente con los profetas que siempre anunciaron al pueblo arrepentíos. Y estos mensajes livianos, estos mensajes de prosperidad, estos mensajes que no ayudan a la iglesia, precisamente lo que hacen es adormecerla. Jeremías 7 es un capítulo tremendo, se los recomiendo, léanlo, estudienlo, escudriñen ese capítulo y compárenlo precisamente con lo que pasa, bueno, con lo que pasó en el Jerusalén antiguo, así como en la Jerusalén del año 70, y cómo eso contrastarlo con la iglesia cristiana a nivel mundial hoy en día. Es tremendo este capítulo, así que se lo recomiendo porque precisamente hay algo tremendo en esos capítulos. Entonces, prácticamente se repite toda la historia de los reyes en la iglesia actual, pero esto tiene que pasar. En la historia, si ustedes examinan, leen y estudian la historia de Primera y Segunda de Reyes, ustedes van a ver que precisamente muchos de los líderes de la iglesia se dedicaron a hacer lo malo frente a los ojos del Señor, y eso hizo que el pueblo pecara contra el Señor en gran manera, a tal punto que lo terminaron alejando a Dios, quisieron que se retirara su protección. En Ezequiel 8 precisamente nos describe cuáles son esas abominaciones que el pueblo cometió, y gracias a eso fue que vino Nabucodonosor y barrió con Jerusalén, prácticamente barrió con ella, hizo lo que quiso. Entonces, en esto vamos a ir a primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11. Primera carta a los Corintios capítulo 10 y el versículo 11, porque hay un principio fundamental que todo miembro de la iglesia debe tener. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 11. Fíjense lo que dice: estas cosas, hablando precisamente del pueblo de Israel, estas cosas le sucedían como ejemplo y fueron consignadas por escrito para que sirvieran de advertencia a nosotros, que hemos llegado a la etapa final de los tiempos. ¿Cómo entonces podemos prevenir que precisamente lleguen las plagas al pueblo de Dios, a mi casa, a mi hogar, a mis allegados, a mis familiares, a mi trabajo? Estudiemos la historia antigua y allí sabremos cuáles fueron los pecados que ellos cometieron, y eso que nos sirva de ejemplo para que no cometamos el mismo error. Para eso se consignó la historia. Por eso nos dice aquí el apóstol Pablo en esta carta, en este versículo 11 del capítulo 10 de Primera a los Corintios, que todo esto quedó consignado y que nos sirven de advertencia a nosotros. Fíjense que lo que pasó en el Israel antiguo, ¿sí? Puede pasar o va a pasar en la iglesia a nivel mundial, pero solo los que están advertidos podrán estar apercibidos de la maldad, podrán estar apercibidos precisamente de los malos caminos, y se arrepentirán y andarán como Dios quiere que andemos. Así pasa, tal cual. Entonces, ¿qué más va a pasar? ¿Cuáles son las otras señales que va a pasar? Esto es algo de lo que poco se habla, y esto hablo específicamente para los que somos adventistas del séptimo día, de lo que se habla acerca de la apostasía alfa y la apostasía omega. Hay una serie de videos del pastor Stephen Bohr muy buenos, los recomiendo, que precisamente nos muestra y nos expone el panorama completo de lo que pasó con un movimiento apóstata que se levantó dentro de la iglesia con el señor John Harvey Kellogg, y precisamente su movimiento o sus doctrinas panteístas, que las empezó a meter en la iglesia de una forma muy solapada, la metió de forma muy bonita en un libro que se llama The Living Temple. Prácticamente estas prácticas panteístas, estas prácticas de oración contemplativa, oración de laberintos, oración en estaciones, oraciones repetitivas, de escuchar la voz de Dios directamente al oído, todo ese tipo de prácticas panteístas se insertaron de una manera muy solapada, y de hecho ese tipo de prácticas se muestran de manera linda, de manera bonita en libros como por ejemplo Una iglesia con propósito del señor Rick Warren.
que es amiguísimo y aprendió de su mentor Thomas Merton y de otros pastores que generalmente pues tienen mega iglesias y que algunos de ellos pues eh, algunos de ellos han capacitado a diferentes pastores en diferentes iglesias alrededor del mundo con prácticas panteístas que están muy solapadas, muy guardaditas en varias publicaciones que se han realizado alrededor del mundo, pero esto poco se habla. La hermana White, no tengo aquí las citas, se las debo, la tengo allí en un cuaderno, pero no quiero parar. En Mensajes Selectos tomo 1, dice que ella vio la Omega y que tembló por nuestro pueblo. O sea que volverá a pasar. Tenemos que estar muy apercibidos, muy atentos precisamente a cualquier práctica que implique este tipo de oraciones y meditaciones extrañas, meditaciones raras, precisamente. Hay que tener mucho cuidado con todo esto que tiene que ver con el panteísmo. Ahora, precisamente si alguien quiere saber qué es panteísmo, les repito, hay unos videos muy buenos del pastor Stephen Bohr, son una serie de 12, 13 videos, si no estoy mal, que muestra todo el panorama de lo que pasó y explica exactamente qué es panteísmo y panenteísmo, para tenerlo claro, ¿sí? Tengan mucho cuidado con cosas como, Señor, quiero escuchar tu voz digitalmente. Tengan cuidado cosas como, repite 7 veces esta palabra sagrada y en cada repetición respira 7 veces. Cuidado con eso, mucho ojo. Y sobre todo tengan cuidado con el libro Una iglesia con propósito, una vida con propósito, es la cosa, perdón, una vida con propósito, del señor Rick Warren, mucho cuidado. Bien, ¿qué más pasa entonces en este tiempo mientras vienen todas estas señales de Mateo, el capítulo 24? Viene también la creciente práctica del espiritismo en formas disfrazadas. Halloween, películas, series de Disney como Descendientes, Avengers, el Doctor Strange. Viene también cosas como películas de todo este tipo de caricaturas. Todo eso es espiritismo disfrazado de una forma linda. Digo yo, Disney es especialista en disfrazar el espiritismo de una forma bonita. Si no, fíjense en Maléfica, miren las películas de Maléfica, miren las películas, por ejemplo, de Hércules, las películas que aparentemente son para niños. La carga de espiritismo y la carga de brujería que tiene eso es tremenda, y estamos permitiendo que nuestros niños vean esas cosas y el enemigo está sembrando su semilla ahí. ¿Ah? ¿Qué más va a pasar? Bien, bajemos nuevamente porque ahora sí, vamos a hablar entonces de la ley dominical, que tiene 3 fases. Entonces, las dos primeras, bueno, la primera fase es la que actualmente vemos que se está trabajando. Mateo capítulo 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 24. Oh, perdón, no, todavía no. Esta es la tercera fase. Daniel 11. Daniel 11. Es un versículo que realmente me marcó cuando lo estudiamos por primera vez, cuando entendimos realmente a qué se refería. Vamos a ir a Daniel 11, versículo 32. Dice: a los transgresores de la Santa Alianza los hará apostatar con lisonjas, con halagos, dice de otras versiones. Pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrán firmes y actuarán, dice la Biblia, Daniel 11:32. Entonces, ¿cómo se está fraguando esta ley dominical? ¿Cómo se está fraguando esta abominación desoladora que todavía no es abominación y todavía no es desoladora? Ya les explico por qué. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es la cosa? Hoy en día se está empezando a fraguar el domingo como Día de la Familia. Es más, de hecho, todos los hechos que muestran la labor que está haciendo precisamente el señor Jorge Bergoglio, más conocido como Francisco I, no son gratuitas. De hecho, fíjense que en el mundo ningún papa había tenido la popularidad que tiene hoy en día este papa. Ni siquiera Juan Pablo II lo logró, ni siquiera él lo logró, siendo muy carismático. Sin embargo, hay algo muy interesante entre estos dos papas, entre el señor Karol Wojtyła o Juan Pablo II y Jorge Bergoglio, Francisco I,
y es que ambos siempre hablaron de un día especial para la familia. Recuerden que Daniel 11:32 dice que el rey del norte hará que los transgresores de la Santa Alianza apostaten con halagos, con lisonjas, que son palabras bonitas, palabras disfrazadas. Entonces está diciendo que este día de la familia y de la iglesia debe ser el domingo. Promueve el domingo por medio de buenas obras, promueve el domingo por medio de palabrería, o con lo que pasó ayer, abrir indulgencia plenaria para que simplemente todo el mundo sea perdonado, así no se arrepientan. Es peligroso este tipo de doctrinas, porque aunque suenen bonitas, la Biblia me describe que el perdón de los pecados funciona de una manera completamente diferente. Entonces, precisamente allí, cuando se decrete este domingo o esta primera fase, la fase 1, se decrete como Día de la Familia, este es el momento, señoras y señores, en que nosotros debemos salir de las ciudades. Habitar afuera, fuera del casco urbano, pero sin embargo viniendo para seguir haciendo la obra, porque todavía no es el momento de huir. Entonces, mire, ténganlo muy presente, porque hay personas que inclusive están preparando ya cosas para empezar a salir de las ciudades y vivir completamente del campo sin estar capacitados, sin saber cómo sembrar la tierra, sin conocer los tiempos, sin conocer las lluvias, y pues ahí van a tener un gran chasco y se van a tener que devolver sin un solo peso. Entonces tengamos muy presente eso. Cuando el domingo se decrete como Día de la Familia, todavía no se ha decretado como un día obligatorio de reposo, ¿sí? Pero este es el momento donde tenemos que salir de las ciudades. Allí ustedes están viendo que estoy señalando algo con el mouse, que son dos cartas apostólicas. La carta apostólica Dies Domini, que en latín quiere decir Día del Señor, y la carta apostólica de Laudato Si. Pues la mayoría conocemos que esta carta apostólica Laudato Si pues corresponde a la carta escrita por este señor Jorge Bergoglio, donde prácticamente allí quiere combatir el cambio climático bajo sus tres premisas. ¿Cuáles son esas premisas? Primera, la familia trabaja los 7 días de la semana y es necesario que los miembros de la familia descansen un día a la semana. Ya se imaginarán ustedes qué día está promoviendo: el domingo. Lo segundo, la tierra tiene que descansar de sus obras porque la tienen saturada con la siembra, la tienen saturada con el trabajo, la tienen saturada con absolutamente todo. Entonces debe descansar un día a la semana. Promueve el domingo. La familia necesita un día de tiempo, un día donde no se preocupen por trabajo, sino que solo se preocupen por la iglesia, y pues está hablando del día domingo. ¿Qué tiene que ver esto con el Dies Domini? Pues bien, el Dies Domini en latín significa el día del Señor, donde Juan Pablo II precisamente insta por medio de esa carta a las autoridades de que les den el domingo como día obligatorio de descanso. Esos documentos se encuentran gratis a través de la internet y ustedes lo pueden comprobar leyendo en su plenitud o leyendo completamente estas cartas apostólicas. Así que gracias a estas dos cartas apostólicas y también precisamente con el decaimiento de la economía norteamericana, con el decaimiento de la economía de las grandes potencias, precisamente lo que está pasando con el clima, precisamente lo que está pasando con estas enfermedades, todo eso nos va a llevar a que se decrete el domingo como Día de la Familia. Miren, no se les haga raro lo que vaya a pasar el 14 de mayo con esta reunión que va a tener Jorge Bergoglio con los principales líderes mundiales. No se les haga raro que a partir de allí empiecen a pasar cosas. Van a pasar cosas. Entonces, parte 1. ¿Cómo vamos hasta ahí? Espero que estemos bien, espero que todos pues allí estén precisamente pues conectadísimos precisamente con todo lo que estamos viendo de este cuadro profético. Como les digo, estamos viendo algo muy resumido, muy por encima, y ya pues entraremos entonces a ahondar un poco más en algunos de estos temas, especialmente en los 3 que se pusieron allí en mi Facebook para votar. Parte 2, aquí. Fíjense que en medio de todo este tiempo
del tiempo de gracia, fíjense que aquí, en este punto, se hace una partición de tiempo, ¿sí? Y es exactamente cuando viene la fase 2 de la ley dominical. Vamos a explicar primero qué es lo que pasa en la tierra y luego vamos a subir precisamente a lo que pasa con la iglesia. Bien, pasa en el mundo y pasa en la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Ley dominical fase 2. Aquí es donde la cosa se empieza a colocar grave. Aquí precisamente es donde empieza la marca de la bestia. ¿De qué se trata? Ley dominical fase 2. Aquí en este momento sí es un decreto constitucional. ¿Sí? Un segundito mientras tomo un sorbito de agua. Bien, volvimos. Aquí es donde la cosa se pone fea. Cuando la ley dominical en esta fase 2 se ponga o se interponga como un decreto constitucional, aquí es donde todo comienza a ponerse feo. Dirán ustedes, ¿por qué, David? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasa lo siguiente. En este momento, por lo menos yo hablo de la Constitución colombiana porque no he tenido la oportunidad de leer otras, la verdad, no he tenido la oportunidad de leer la Carta Constitucional de otros países. Sin embargo, pues para los que nos ven en Latinoamérica, les pedimos que nos ayuden y nos dejen en los comentarios cómo está distribuido, bueno, cómo está hecho o en qué artículo está lo del respeto por las creencias religiosas. Aquí en la Constitución Política de Colombia del año 91, el país dejó de ser un país, nuestro país Colombia dejó de ser un país netamente católico, como lo contemplaba la Constitución de 1886, y pasó a ser un estado de libertad religiosa. Es decir, la Constitución Política se garantiza que toda persona tiene derecho a profesar su propio credo, que nadie tiene que ser discriminado por razón de su credo, por razón de la escogencia de su sexo, nadie puede ser discriminado, y la libertad religiosa de una u otra manera se estaba colocando allí en la Constitución, y se garantizaba que todos los cultos religiosos pues tenían derecho a manifestarlo de manera libre, y que esto no incurriera en algún tipo de discriminación para conseguir trabajo, para hacer negocios, para llevar una vida normal dentro de la vida civil. Bien, resulta que en esta fase 2, cuando el domingo se coloque como un decreto constitucional, la libertad religiosa se va a acabar. Eso de que usted es adventista, usted es judío y usted guarda el sábado, eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque precisamente con todas estas actos, con todas estas vueltas que está realizando Jorge Bergoglio, va a unificar la religión en una sola religión, un solo líder mundial, como lo planteó este señor Tony Palmer precisamente en su reunión con las iglesias pentecostales y las iglesias carismáticas en Estados Unidos. Según el Papa, la protesta de Lutero terminó. Y este es un mensaje muy peligroso porque no ha terminado. Entonces, allí, precisamente, ahora sí vamos, ¿sí? Vamos a ir precisamente a Mateo, el capítulo 24, versículo 15. Mateo 24, versículo 15. Fíjense ustedes, en Mateo 24, 14, fíjense que por eso aquí en este punto, voy a trazar un poquitico aquí. Fíjense que en este punto solo se señala Mateo 24, del 1 al 14, que son una serie de señales que terminan hasta cierto punto. Y ese punto es: este evangelio del reino será predicado en toda la tierra por testimonio para todos los pueblos, y entonces vendrá el fin. Dice, versículo 15, y aquí es donde entramos a la ley dominical fase 2. Dice lo siguiente, Mateo 24, 15. Cuando veáis pues la abominación desoladora o asoladora, la anunciada por el profeta Daniel, instalada en el lugar santo, el que lea bien, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la terraza no baje a recoger lo que hay en su casa. Abominación desoladora. Hay un texto paralelo que me gusta muchísimo. Vamos a ir a Jeremías capítulo 21.
Jeremías es un excelente libro que precisamente nos narra en qué tiempo estamos viviendo. Jeremías en su totalidad nos muestra que la iglesia en ese tiempo no está muy diferente de cómo está la iglesia ahorita. ¿Mm? Todos los que se hacen profesar hijos de Dios, los profesamos ser hijos de Dios, eh, nos cae mucho lo que dice Jeremías. Jeremías 21. Jeremías 21. Precisamente allí nos dice algo con respecto de aquellas personas o aquellos hermanos que, a pesar de conocer estas verdades, se quieran quedar voluntariamente o por terquedad. Hablémonos más por terquedad, porque habrá personas que Dios designe para que se queden aquí en la ciudad para dar testimonio de la verdad, pero otros se quedarán por terquedad. Y aquí es donde viene una advertencia. En Mateo 24 y el versículo de los versículos 15 al 22 nos hace la advertencia de que precisamente huyan a los montes. Cuando esta señal de abominación desoladora sea puesta a esta ley dominical como decreto constitucional, ese es el momento ya de salir a los montes, perdernos del mundo. Bien. Jeremías 21, fíjese, versículo 8. Fíjese lo que dice. Y a este pueblo le dirás, así dice Jehová, mira que yo estoy poniendo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Quien se quede en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de peste. Y quien salga y se entregue a los caldeos que os asedian vivirá y tendrá vida por botín, o su vida por botín. Pues he dirigido mi rostro contra esta ciudad para mal y no para bien, dice el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia y le prenderá fuego. En Babilonia, y eso lo podemos ver posteriormente en una clase completa de Mateo 24. En Ezequiel, precisamente en Ezequiel capítulo 8, ¿sí?, se nos describe que el profeso pueblo de Dios estaba realizando una serie de actos que Dios los declaró abominación. Entonces vemos que está la entrada está la estatua del celo, que cuando ustedes investigan por internet qué es esa estatua del celo, es precisamente una mujer con un niño en brazos a quien le rendían adoración. Y Dios dijo, eso es abominable para mí, eso es un pecado abominable. Más adelante el profeta Ezequiel dice que precisamente dentro del templo, donde solo podían estar los sacerdotes, habían unas 25 mujeres llorando al dios Tamuz. Eso Dios dijo, eso es abominable, ¿sí? También pues más adelante encuentra que los sacerdotes le están rezando u orando con incienso a un montón de figuras de reptil, estatuas, y Dios dice, eso es abominable, pero la abominación de las abominaciones precisamente tiene que ver con Ezequiel 8:16 que ustedes están viendo aquí en la pantalla, y esto nos narra precisamente de que todas estas personas, los profesos hijos de Dios, los sacerdotes, le daban la espalda al santuario y estaban de cara al oriente adorando al dios Sol. En ese momento es cuando Dios retira su presencia de Jerusalén, y fue cuando vino Nabucodonosor y destrozó Jerusalén por completo. Por eso se llama abominación desoladora. La abominación trae la desolación, o la abominación trae la destrucción. A eso se refiere. Entonces, cuando la ley dominical llegue a su fase 2, que es un decreto constitucional, esa es la señal de abominación desoladora, para que nosotros ahora sí nos vayamos para los montes, huyamos de todo esto, sin celular, absolutamente nada con lo que tecnológicamente nos puedan ver, con lo que nos puedan encontrar, completamente en los montes. Ahí es donde está la cuestión. Entonces, esta señal es determinante, y esto nos señala, estamos en un tiempo que es el tiempo, o bueno, que va a iniciar algo que se llama el tiempo de angustia. Prácticamente, si nosotros en esta pandemia no aprendemos a vivir por fe, si en esta pandemia, en esta cuarentena, nosotros no aprendemos a depender 100% del Señor, ay Dios mío, mire que cuando llegue este decreto dominical, ay, esto se va a poner feo. Bien, ahora, vamos a la parte de arriba. Fíjense, todo esto pasa en el mundo, ¿sí o no? Y con esto
precisamente con esta señal, con la ley dominical fase 2, que es el decreto constitucional, se finaliza el tiempo de gracia. Pero todavía no vamos a empezar allí. Vamos arriba. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la iglesia? Bien, sorbito de agua. Ahora viene esta parte. Sabemos que hay cosas que tal vez pues no estamos muy de acuerdo. Vemos cosas que tal vez pues nos oprimen. Vemos tal vez cosas que quisiéramos arreglar dentro de la iglesia. Pero pues mis hermanos, mi consejo es: no se preocupe usted por limpiar la iglesia, porque Dios la va a limpiar solito. Él se va a encargar de limpiar la iglesia al final del tiempo. ¿Y cómo lo va a hacer? Bien, cuando se decrete la ley dominical fase 2, que esta es la abominación desoladora, entonces viene este pequeño recuadro que estamos viendo acá, junto con el crecimiento del espiritismo en formas disfrazadas. Aquí, en este punto, cuando venga la ley dominical en decreto constitucional, cuando pase precisamente lo que habla el Apocalipsis 13, vamos allá, Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, vamos a ir por favor, versículo 16, versículo 16, Apocalipsis 13, versículo 16, mire, cuando se ponga este decreto constitucional, es cuando va a pasar lo que nos describe Apocalipsis 13, 16, que nos dice: y hace que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca, en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se requiere sabiduría, porque el que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Bien, entonces, marca de la bestia significa decreto dominical constitucional. Cuando esto sea puesto, cuando la gente acepte por convicción, que esa es la marca en la frente, o lo acepten obligados, que esa es la marca en la mano, ¿sí? Allí es donde sucede esta primera partecita, el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Prácticamente es cuando Dios mismo limpia su iglesia. Prácticamente es cuando Dios va a sacar lo que de verdad nos sirve, ¿sí? Veámoslo un poquitico más. Mateo capítulo 13, versículo 30. Vamos a ir allí. Mateo capítulo 13 y el versículo 30 precisamente habla de este zarandeo, que es lo que va a pasar. Mateo 13 y el versículo 30 nos dice lo siguiente: dejad crecer lo uno con lo otro hasta la siega, y al tiempo de recoger la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero el trigo almacénenlo en mi granero. Tremendo. Va a haber una separación, precisamente cuando se instaure esa ley dominical de forma constitucional, cuando se acabe la libertad religiosa. Ahí es donde de verdad van a aparecer los hijos de Dios. Ahí es donde de verdad vamos a ver quién pertenece a ese pueblo que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí, en ese momento, en ese punto, es donde de verdad se va a saber quién es quién. Por eso, si nosotros tenemos autosuficiencia y autoseguridad por decir: es que yo soy hijo de Dios, yo ya soy salvo, para siempre salvo, no crea que está tan seguro. Si su seguridad depende de usted mismo, muy seguramente va a fracasar. Muy seguramente va a fracasar. Pero si su confianza depende única y exclusivamente del Dios Altísimo, usted desconfiará de usted mismo a tal punto, que la única salvación que usted va a tener va a ser en Cristo. Porque confía en Él y en sus méritos, no en su fuerza, no en sus propios méritos. No porque usted crea que pertenece a la iglesia remanente. La total dependencia de Dios y un estudio estructurado, un estudio concienzudo, disciplinado de las Escrituras, le van a ayudar a tener esa confianza en Dios. Pero usted debe entregar su corazón enteramente para poder sobrevivir este tiempo.
y que usted en el zarandeo no sea sacudido y sea sacado. La ley dominical, la imposición de la marca de la bestia de una manera constitucional es lo que va a permitir ver de verdad quién es hijo de Dios y quién es no. Sencillísimo. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Uy, hermano David, usted habla palabras muy fuertes. Bueno, perdón, pero yo no vine a hablarle suave. Me corresponde hablar y decir las verdades de las cosas como van a pasar. En usted está si quiere creerle a Dios o no quiere creerle a Dios. Mateo 25, versículo 32. Mateo 25, versículo 32 dice: todas las naciones serán congregadas ante él y separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Aquí es donde viene la separación. Fíjense algo interesante y algo que me gusta y se me acaba de venir a la cabeza. El Señor pues siempre se encarga de recordarle a uno versículos bíblicos o partes del versículo bíblico, donde precisamente allí vamos a Romanos, no está en la presentación, pero vamos a Romanos, capítulo 2, capítulo 2, quiero que leamos el versículo 13, porque hay algo que dice bien interesante. Habla acerca precisamente de los que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Fíjense, perdón, está más adelante. Versículo 28, capítulo 2, versículo 28 de Romanos 2, dice: porque no es judío el que lo es en lo externo, ni es circuncisión la que se ve en lo externo en la carne. Al contrario, el verdadero judío es quien lo es en el interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, hecha según el espíritu y no según la letra. Un judío así recibe alabanza, no de los hombres, sino de Dios. Entonces, durante todo este tiempo de gracia, durante todas estas señales, hay una gran cantidad de personas que dicen: sí, yo amo a Dios, yo soy un siervo de Dios, soy una sierva de Dios. Pero cuando llegue este punto, hermanos, ahí sí vamos a saber quién es. Y un hijo de Dios realmente. ¿Quién va a ser una hija de Dios realmente? ¿Habrá muchos que apostatarán? Claro que sí. Primera carta a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 1 dice que muchos apostatarán de la fe y darán adhesión o les brindarán o les abrirán las puertas para escuchar doctrinas de demonios. Precisamente, 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 3 precisamente dicen que muchos se volverán a las fábulas y abandonarán la palabra de Dios. Y son los que están dentro de la iglesia, no afuera, no los que no creen en Dios. Estamos hablando de la iglesia cristiana alrededor del mundo. Entonces aquí viene ese zarandeo, se va a saber quién es quién. Y de los que queden, de los que sí son verdaderos hijos de Dios, sobre ellos va a ser derramada la lluvia tardía. Ellos son precisamente las personas que describe Joel 2:28, que en aquel tiempo, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes profetizarán, verán sueños. Precisamente allí se dará el fuerte clamor. Lo que no quisimos hacer ahorita, de estar predicando el evangelio, de estar saliendo a las calles, de estar aprovechando cada instante para ir a predicar el evangelio, sí lo vamos a hacer en medio de toda esta dificultad. Cuando seamos perseguidos precisamente por no guardar el domingo, cuando nos mantengamos firmes en guardar el sábado. A todas esas personas que de verdad están dispuestas, que en verdad son hijos de Dios, se les va a derramar la lluvia tardía, y allí precisamente es donde viene ese reavivamiento grande de la iglesia. Allí precisamente es donde se va a predicar el evangelio como lo dicta Apocalipsis 18:4, ese fuerte clamor, como lo dicta precisamente la parábola de las 10 vírgenes, cuando a la medianoche dice: viene el novio, viene el novio. Precisamente allí es donde viene ese fuerte pregón donde cada hijo de Dios va a realzar las verdades de la Biblia, va a realzar la Biblia como su única regla de fe. Han precisamente rendido su criterio, han rendido su pensamiento, sus actos a lo que Dios dice, aún así dice Jehová. Han rendido absolutamente toda su vida a la voluntad de Dios, y ellos serán precisamente los que deban o los que van a predicar ese último mensaje para aquellos que todavía no han aceptado, para aquellos que todavía tienen esa oportunidad. Ahí
es donde va a entrar precisamente la iglesia reavivada y la persecución por sí misma se levantará. Por eso se va a levantar la persecución. Les recomiendo lean por favor El conflicto de los siglos en la página 48. Hace mucho tiempo sacaron un libro de una pasta gris. No recuerdo el capítulo, si me dan un segundo lo traigo, les digo el nombre del capítulo para que vean el último párrafo donde precisamente se nos dice que la persecución a la iglesia de Dios, a la verdadera iglesia de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, se da porque se va a predicar fuertemente el evangelio. Y eso tiene que ver con lo que vimos en Daniel 11 con respecto a que el rey del norte se va a enfurecer porque llegaron noticias del norte y del oriente que lo van a turbar y por eso va a salir a exterminar a muchos. Bien, vamos bien. Mientras tomo agüita y traigo el libro, aprovechen, mediten y ya vamos a ver entonces el resto de la gráfica. Un segundo, por favor. Listo, volví. El capítulo se llama La fe de los mártires. En el conflicto de los siglos, el capítulo se llama La fe de los mártires. El último párrafo. Se los leo. Otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias de hoy en día. El apóstol Pablo declara: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas de este mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que se distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, esto se debe solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Pero revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución revivirá también. Y el fuego, y el espíritu de persecución revivirá también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Precisamente allí es donde habla esta parte, donde viene ese fuerte pregón. El fuerte pregón hará precisamente que el rey del norte, que el papado que pretende que todo el mundo adore el domingo, en el día domingo, precisamente allí es donde se levanta esta persecución tremenda contra los hijos de Dios por hablar la verdad de la Biblia, por no acomodarla, precisamente porque la iglesia de Dios, los hijos de Dios, están en contra de estos mensajes livianos que no aprovechan para nada. Jeremías 7 habla mucho de eso. Cuidado con las palabras engañosas. Lo dice. Vayan a Jeremías capítulo 7. Estúdienlo por su cuenta. Ahora, a raíz de este fuerte pregón, fíjense que quiero mirar un segundito aquí la pantalla. Llevamos ya casi una hora de estudio y no hemos terminado la primera parte y nos quedan muchos detalles. Ahora, viene este fuerte pregón y después de este fuerte pregón es donde viene precisamente la segunda tanda de mártires. Uy, ¿cómo así, hermano David? ¿Cuál fue la primera? La primera tanda de mártires pues fue la que se vio en los días de la persecución del gobierno papal o de la Roma papal entre el año 1538 a 1798. En ese punto está el primer grupo de mártires, pero este segundo grupo de mártires lo describe Apocalipsis 6:11. Vamos allá rápidamente. Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6 y el versículo 11. Vamos a leer desde el 9 para entender el contexto de lo que nos está hablando. Versículo 9 dice: y cuando abrió el quinto sello, vi al pie del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio, y del testimonio que mantuvieron, y clamaron con gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh soberano, santo y veraz, estarás sin juzgar ni vengar nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Ahora fíjense, versículo 11, la clave. Y se le dio a cada uno una túnica blanca y se les dijo que estuvieran tranquilos todavía un poco más de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos
que iban a ser muertos como ellos. Durante el periodo papal, precisamente, murieron muchísimas personas a causa de su fe, a causa de la palabra de Dios. ¿Mm? Ese es otro tema, lo estaremos tocando posteriormente, pero esa persecución no se debió por brujería ni nada de esas cosas. La persecución se dio a los cristianos, precisamente que tenían una copia de la Biblia, porque de hecho, y les boto el dato para los que no sabían, la Iglesia Católica Romana prohibió la lectura de la Biblia en ese tiempo, y con la lectura de la Biblia, con el estudio que ellos mismos hacían de la Biblia, se dieron cuenta de que muchas verdades que enseñaba el clero no eran verdad. Se dieron cuenta de bastantes cosas y bastantes errores doctrinales, y por eso fueron perseguidos, porque empezaron a protestar y decir, venga, pero es que lo que usted dice no es cierto, lo que usted dice no es mentira. Bueno, y los mataron. Y hay muchos ejemplos. Está el caso de los valdenses, está el caso del señor John Huss, está el caso del señor John Wycliffe, el caso de Jerónimo. Todo esto nos lo muestra la historia. Ustedes pueden leer el libro Conflicto de los Siglos, allí pues precisamente se nos describe qué fue lo que pasó. Ahora, ellos están reclamando, o ellos reclaman precisamente que se haga justicia, pero el Señor les dice, esperen un poco de tiempo, ustedes ya tienen la corona asegurada, esperen un poquito de tiempo, porque otro grupo de hermanos como ustedes también van a morir. Se va a completar un número de siervos que van a morir precisamente en ese momento de persecución. Y aquí precisamente, cuando todo esto acontezca, es donde viene el fin del tiempo de gracia, que está conectado con Daniel 12, versículos 1 al 2, que fue lo que vimos en la clase de escuela sabática, que cuando se levante Miguel, el gran príncipe defensor de tu pueblo, ahí es donde el fin del tiempo de gracia termina. Ya no hay más tiempo, ya no habrá más perdón, ya se decidieron los casos, cada persona tuvo que elegir si quería salvarse o no, cada persona tuvo que elegir a quién adorar, si adoraba al Dios o adoraba a quien instituyó el domingo como día de reposo. Ya cada persona decidió a quién quería adorar y a quién no. Y esto precisamente nos dice que no se sabe cuándo terminará ese tiempo de gracia. No se sabe en qué tiempo terminará. Hay personas que dicen que pasa en el 2027, que porque creen que Jesús viene en el año 2031. Miren, si le vienen con esas, no le crean, porque probablemente van a ser chasqueados. Bien, no sabemos ni el día ni sabemos la hora. Entonces, con todo esto, con la lluvia tardía, con el fuerte pregón y todas estas señales que vimos en este cuadrito, viene algo que se llama el sellamiento. Antes del fin del tiempo de la gracia, entonces viene algo que se llama el sellamiento. Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer solo el versículo 3, el cual nos dice, versículo 3, diciendo, no dañéis de la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que no hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello claramente es el sábado. Dios dijo que el sábado es precisamente una señal. Esa señal o esa palabra señal viene del hebreo ot, que significa una señal distintiva o un sello distintivo. Fíjense que hoy todo el mundo, aunque se llama cristiano, todo el mundo guarda el domingo, excepto algunas denominaciones que aún sigue guardando el sábado, y esas denominaciones coincidencialmente saben precisamente la institución de santuario y reconocen que Dios escribió la ley con su propio dedo y que Dios no la va a cambiar, no por acomodación a nosotros. Pero otras interpretaciones dicen que Cristo cambió el día de reposo al domingo. Bueno, eso sencillamente tiene que comprobarse con la Biblia y solo la Biblia, no con catecismos, no con otros libros, con la Biblia. Y pues como lo dijo el cardenal James Gibbons precisamente en el catecismo que escribió, que se llama Catecismo de Doctrinas Cristianas, si no estoy mal creo que está en la página 420, dice precisamente que podéis leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontraréis un solo versículo que hable de la santificación como el día del domingo, perdón, la santificación del domingo como día de reposo. La Biblia habla del sábado, día que no santificamos. Estoy parafraseando, pero es más o menos lo que dice esa cita del cardenal James Gibbons con respecto al día domingo. Entonces,
Precisamente esto se habla acerca del sellamiento. Antes de que termine el tiempo de gracia, la lluvia tardía, después del zarandeo y esa lluvia tardía, ahí es donde los hijos de Dios son sellados, aquellos que de verdad quieren obedecerle. ¿Y cómo sabemos cuáles son esos hijos de Dios? ¿Cómo sabe usted si su iglesia realmente es la iglesia de Dios verdadera? Miren, es muy sencillo. Apocalipsis 12 y el versículo 17. Fíjense, dice, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella. La guerra que arma Satanás no es contra cualquier iglesia. La guerra que arma Satanás es contra una iglesia en particular. ¿Y qué tiene esta iglesia? Sigue diciendo el versículo, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ah, ¿no me cree? Vamos unos versículos más adelante. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la constancia o la paciencia del pueblo santo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fidelidad de Jesús, esa palabra fe viene del griego emuná, es una fidelidad hasta la muerte y muerte de cruz. El pueblo santo que será sellado precisamente porque reconoce que el cuarto mandamiento está vigente y ese cuarto mandamiento es el sábado. Y ese proceso de sellamiento se realiza en la frente. Fíjense que Apocalipsis 7 y el versículo 3 dice, no dañéis la tierra ni el mar hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La frente, así como pasa con la marca de la bestia, es señal de convicción. Todas las personas que estén realmente convencidas por la Biblia y solo la Biblia de que el sábado es el día de reposo, de que los 10 mandamientos están vigentes, de que el sábado es un día santo y que hay que guardarlo porque Dios lo santificó y Dios no ha cambiado su santa ley. Esas personas que viven y se desviven por hacer la obra misionera, esas personas que realmente creen todo lo que la Biblia dice con respecto a los tiempos finales, la justificación por la fe, los 10 mandamientos, el espíritu de profecía, todo ese tipo de cosas en su conjunto. Todas estas personas que estén convencidas de esto y que además, como lo señala Apocalipsis 14 en los versículos, por ejemplo, cuando habla acerca de los 144,000, dice que estas personas que no se les halló mentira en su boca, que no se contaminaron con mujeres, precisamente siguen al Cordero por donde quiera que va, todos estos precisamente son sellados en la frente para salvación. Eso es lo que tiene que ver con el sellamiento. Y lastimosamente, como lo ha mostrado toda la Biblia, los hijos de Dios generalmente son minoría, son poquitos, son muy poquitos. Por eso el Señor Jesucristo, en el Evangelio o en los Evangelios, precisamente los escritores allí de los Evangelios, el Señor Jesucristo hablaba, si no estoy mal, creo que eso es en Mateo 16. Y hermano, se me está viniendo a la cabeza una gran cantidad de versículos que no tenía preparados realmente. Si no estoy mal, versículo 16, no era ahí. Precisamente el Señor Jesucristo, cuando dice que entren por la puerta estrecha, ¿sí?, caminen por el camino angosto, es porque no es sencillo, porque en un camino angosto y en una puerta pequeña solo entran poquitos. Y el Señor Jesucristo dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición. Ancha, grande es el camino, ancho el que lleva a la perdición. Pero para la salvación va un camino pequeñito, angostico, y la puerta es pequeña. Es decir, aunque todo el mundo se dice llamar cristiano, no todos van a querer andar por la puerta estrecha ni por el camino estrecho. Porque eso implica renunciar completamente a mi pecado, eso implica renunciar completamente a lo que yo creo para seguir un así dice Jehová, renunciar precisamente a mi criterio para poder decir esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere que yo haga, ¿sí? Reconocer, pues, qué tan pecado, bueno, reconocer que soy un pecador, como todos en el planeta Tierra, porque no hay justo ni siquiera uno, pero sobre todo reconocer que solo a través de Cristo puedo ser salvo y que mi vida, la ley de mi vida, será regida por los 10 mandamientos. Fácil, vamos por ahí. Entonces, fin del tiempo de gracia. Y aquí es donde ya empezamos con la segunda parte. Aquí es donde viene esa segunda parte,
que se llama El tiempo de angustia de Jacob y la gran tribulación. Pero mis hermanos y hermanas, se nos ha acabado el tiempo por hoy, apenas una horita de estudio, pero prometido, si déjenme su like, déjenme sus comentarios, si quieren que veamos esto mañana o lo vemos el otro sábado, para poder hablar con más tranquilidad de todo lo que va a pasar precisamente en este tiempo de angustia de Jacob o la gran tribulación, porque hay muchos temas que tocar, hay bastantes cosas que tocar y aquí nos vamos a enfatizar en nuestra próxima lección. Quiero agradecer de nuevo a todos los que se conectaron, todos los que estuvieron con nosotros, gracias por haber asistido, gracias por estar apoyando y por compartir este video y no se les olvide, déjenme sus comentarios, compartan este video si tenemos la clase mañana o la dejamos para el siguiente sábado a la clase bíblica para hablar precisamente del tiempo de angustia, lo que va a pasar con las 7 plagas, la falsificación de la segunda venida de Cristo y pues ya lo que sería la ley dominical en una fase 3 que ya es el decreto de muerte y otras cosas más que veremos en el video. Gracias de nuevo, voy a enviar aquí saluditos muy rápidos. Mi gran amigo Roger Blanquiset, saludar también a Jimmy Torres, gracias a Alberto Cristancho, tiempo sin saber de usted, saludos a Libardo, también a Amanda Cruz, a Leo, Juan F. Martínez, Jonathan Antiveros, también saludar a Albeiro González, Yancy Quevedo que nos sigue muchísimo, muchas gracias, a Flores Gómez Arévalo y también pues los que nos siguieron a través de WhatsApp, a través de nuestras otras redes sociales. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y terminemos con una corta oración. Señor y Padre, gracias por este alimento espiritual que hemos recibido, gracias por esta clase, gracias también Señor porque tu palabra nos sigues mostrando todas las cosas que se vienen en lo porvenir y pues Señor dejamos esta clase, la siguiente clase en tus manos, por favor indícanos si debemos tenerla en estos días o el siguiente sábado. Gracias por todas las personas que asistieron, que van a compartir este video y sobre todo Señor que pongas atentos oídos en todas las personas que van a escuchar este video, porque lo van a compartir, porque lo van a estudiar y sobre todo Señor te pedimos y te suplicamos que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres, que es salvar a muchas personas de la destrucción eterna. En tus manos nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos, una feliz semana y entonces nos estaremos viendo en nuestro próximo estudio.